Bueno, ya habíamos concluido la parte de mecánica de fluidos, todo el contenido para el segundo parcial, perdón, para el primer parcial. Ahora iniciamos el contenido para el segundo parcial. ¿Ya? Entonces, en ese contenido, lo que ustedes tienen que considerar es lo siguiente. Ya. Tienen que considerar esto. Todo el avance que a partir de este momento vamos a realizar es para el segundo parcial. ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar así. ¿Ya? Este viene a ser el capítulo 3. ¿Ya? La parte termodinámica que se va a subdividir en, vamos a hacerlo en 3 partes. ¿Ya? Y esta es la primera parte. Entonces, digo, capítulo 3. Mejor con un número romano, ¿no? 1, 2, 3. Ya. Hablamos en este capítulo de lo que es termodinámica. Ya, anterior capítulo habíamos hablado de hidrostática, ¿no? Hidrodinámica. Ahora aquí vamos a hablar puntualmente de lo que es la termodinámica. Y esta termodinámica la vamos a subdividir en 3 partes. ¿Ya? Entonces, pero antes, mucho antes de hablar de lo que es termodinámica, les voy a hablar algo de, como una introducción, ¿ya? Ustedes saben que en mecánica hablamos de energías, ¿no? Mecánica. ¿Recuerdan esto? Esto es parte de la energía mecánica, ¿no? Parte. Entonces, el causante de que existe energía, ¿cuál es? Miren. A ver, miren. Hablando de energía mecánica, es la masa, ¿se dan cuenta? La masa. Si no hay masa, no hay energía cinética ni energía potencial gravitatoria. Entonces, la masa es. Esto es referente a la energía mecánica, ¿no? Entonces, esta es energía mecánica. Pero me falta. La energía mecánica. ¿Ya? También hemos hablado de fuerza, ¿no? En la parte mecánica, fuerza. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. De todo eso se ha hablado, ¿no? E inclusive, si se dan cuenta, en la parte de hidrostática, ¿no? Hemos hablado de fuerza en el sentido de que en función a una condición de equilibrio sumatoria de fuerzas igual a 0, deducimos algunas ecuaciones, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan? Por ejemplo, la ecuación fundamental de la hidrostática, el principio de Arquímedes, por ejemplo, se deducen con primera condición de equilibrio, ¿no? Hablamos de fuerza. Luego hablamos de energía en el capítulo de hidrodinámica, ¿no? Ahora miren, ¿qué es lo esencial acá? Miren, para que exista una fuerza tiene que haber una interacción. Y debido a esa interacción, existe una masa de por medio. ¿Se dan cuenta? Hay una masa de por medio. Entonces, el capítulo de termodinámica se va a resumir en la aplicación de una expresión parecida a esta. Mira, vamos a decir que calor es igual a, ¿no? Voy a decir
una C mayúscula, ¿ya? Una C mayúscula, voy a decir por ahí, por ahora, un cambio en la temperatura. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Hay un cambio en la temperatura y esta C es una constante, es una capacidad calorífica. ¿Ya? Otra ecuación. Calor específico por la masa por el cambio en la temperatura. ¿Ya? Esta ecuación quiero que la veamos más que todo. Son ecuaciones que vamos a ir desarrollando, pero quiero que veamos esto. Acá voy a escribir la ecuación. Mira, calor es energía, Q mayúscula. Vamos a simbolizar con la letra Q mayúscula. Es energía, ¿ya? Y es igual a un N, ¿ya? N por C, ¿ya? Calor específico molar por delta T. Ahora, quiero que nos hagamos la idea de lo siguiente. Les hablaba hace un momento en la mecánica que hemos estudiado, la masa está presente, ¿no? Masa. En termodinámica, miren, va a estar presente también la masa de alguna sustancia, un gas. Estas son sus propiedades, ¿ya? Pero la termodinámica como tal no va a existir si este delta T es diferente de cero, perdón, si es igual a cero. ¿Se dan cuenta? Miren, la masa, existe masa, pero en termodinámica, si no hay cambio en la temperatura, es como decirle acá, ¿no? Les decía, si no hay una masita de estudio, entonces no hay energías, tampoco va a haber una interacción, ¿no? O sea, no va a haber fuerza. ¿Se dan cuenta? Entonces, en termodinámica, prácticamente vamos a estudiar este cambio de la temperatura. ¿Ya? Entonces, delta T diferente de cero, existe movimiento de moléculas, ¿ya? Va a existir. Ahora, nosotros vamos a estudiar en termodinámica, leyes de termodinámica que tienen que ver con gases, ¿ya? Pero la primera parte vamos a seguirnos refiriendo a los sólidos, todavía, e inclusive a los líquidos. Entonces, esta es la parte de la termodinámica, ¿no? Como introducción, energía mecánica, fuerza, energía cinética, ¿no? Termodinámica, un cambio, vamos a decir que tenemos acá una sustancia, ¿ya? Una sustancia, S, esta sustancia. Esta sustancia tiene una temperatura. Tiene una temperatura, vamos a decir, una temperatura inicial. Luego, después de algún tiempo, esta sustancia S, ¿ya? Esta sustancia S, sigue la sustancia S, mira, tiene otra temperatura. Una temperatura final. Así la vamos a poner, T sub F. Temperatura inicial, temperatura final. ¿Ya? Entonces, existe un cambio en la temperatura. Delta T es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Y esto es diferente de cero. Al existir el cambio en la temperatura, ¿no? Va a haber la termodinámica que queremos estudiar. ¿Ya? Va a existir esta termodinámica. Eso les diré por el momento. Considerando ahora que esta termodinámica que vamos a estudiar, ¿no? Tiene este cambio en la temperatura, existe un proceso termodinámico, que es el proceso adiabático que no admite transferencia de calor. Hay otro proceso que tiene el nombre de isotérmico, que no admite cambio en la temperatura. Miren, estaría rompiendo en algún sentido esto, ¿no? Hace un momento yo les digo, tiene que haber un cambio en la temperatura para tener la termodinámica. Esto como introducción nomás les digo. Pero así
no es del todo cierto. ¿Ya? Puede haber un proceso que no tenga cambio en la temperatura. Y ahí nosotros nos hacemos a la idea del trabajo, ¿no? Del trabajo. Entonces decimos, fuerza versus desplazamiento. Desplazamiento en metros, fuerza en newton, ¿no? Si tenemos una fuerza, ¿no? F y un desplazamiento D, recuerden, para estas condiciones, para estas características, el área bajo la curva tiene el nombre de trabajo. Ah, y ustedes recuerdan, ¿no? La definición de trabajo, ¿no? Es integral y todo eso, ¿no? Pero la naturaleza del trabajo es estar relacionado con la energía. ¿Se dan cuenta? Y si de alguna manera tenemos trabajo, disculpen, se genera trabajo, va a haber energía. ¿Ya? Trabajo. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento con esta pequeña introducción? Entonces, a ver, ¿alguien tiene consultas? Todo claro, dice. Ya, gracias. Entonces, lo que va a tratar la termodinámica como tal es el trabajo, ¿ya? Coma, energía y calor. ¿Ya? De eso vamos a hablar en el curso, en esta parte del curso. Trabajo, energía, calor. Ya les he explicado acá, ¿no? Calor, esto es calor, es energía. ¿No? Calor. Ya. Trabajo, W, energía. Va a haber energía, por ejemplo. Masa, gravedad por altura, ¿no? Energía. Y calor. NC delta T. N es número de moles, C es calor específico molar por el cambio de la temperatura. Bien, todo esto es energía prácticamente. ¿Se dan cuenta? Todos tienen la unidad de energía. ¿Ya? Y también en termodinámica vamos a hablar de lo siguiente. Es relación, esto es muy importante, relación entre energía mecánica. O sea, el movimiento. Nosotros podemos verlo, ¿eh? Y Q. No lo colocaré como Q y así lo escribiré mejor. Calor. Y calor. Hay una relación entre energía mecánica y calor. ¿Ya? La introducción viene a ser esta de acá. La introducción al capítulo de termodinámica. ¿No hay consultas entonces? Voy a continuar con el primera parte de este capítulo. La primera parte, les dije que se va a dividir en tres, ¿no? Primera parte, ¿ya? Voy a decir que la primera parte es 3.1 y de aquí vamos a tener los siguientes niveles para los subtítulos. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de lo que es termometría. Y esto es muy importante, ¿ya? La termometría. ¿Qué es la termometría? ¿Para qué nos sirve esto? La termometría no es nada más que relación entre unidades de temperatura. De temperatura. ¿Alguien puede decir factores de conversión? Sí, es correcto. Es como decir factores de conversión. Si nosotros podemos decir, ¿cómo ir de grados Celsius a grado Kelvin?
¿no? O tal vez queremos ir a grado Fahrenheit, ¿no? O a grado Rankine, ¿no? Eso es la relación de unidades, ¿ya? Esa es la termometría. Pero para entender la termometría como tal, nosotros tenemos que entender qué es la temperatura. 3.1.1. ¿Ya? Miren. Temperatura. A nivel molecular, miren, a nivel molecular, voy a dibujar como si tuviéramos eh, un, un rectángulo, un cuadrado tal vez. Miren. Y estas son las moléculas. ¿Ya? Están separadas, estas moléculas. Están separadas así, digamos que por algunos resortes, ¿ya? Están separadas. Entonces, la temperatura. Para nosotros, la temperatura va a medir el grado con el cual están vibrando estas moléculas. O sea, a mayor temperatura, mayor vibración molecular. ¿Se dan cuenta? Van a vibrar, a vibrar. ¿Mm? Esa es la idea de temperatura. ¿Ya? Y si estas moléculas no vibran, ¿qué es lo que se tiene? Menor temperatura. Entonces, la temperatura es algo que nos indica el cómo están vibrando estas moléculas. ¿Ya? Ojo, las moléculas no solo pueden ser de un gas, pueden ser de un líquido, también de un sólido. ¿Ya? Ahora, les hago una consulta. La temperatura, ¿qué tipo de propiedades? ¿Recuerdan de propiedades de la materia? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo propiedades dicen? ¿Sensación de calor o frío? Ya. No, no, no. No eso, sino, a ver, ¿recuerdan esto de propiedad extensiva, intensiva? Intensiva. Ya, a ver, ¿por qué? Cumpliendo eso de las vibraciones, mayor temperatura, mayor vibración. ¿Ah? Entonces, recuerden esto. Hay propiedades intensivas y extensivas. La propiedad intensiva, temperatura es una propiedad intensiva que no depende de la masa, ¿te das cuenta? No va a depender de la masa. Y no son sumativas. ¿Qué quiere decir eso? Por decirte, acá tengo otro cubo acá. Lo estoy viendo como un cuadrado, ¿no? Así. Este cubito de acá, esta parte, vamos a decir, esta sustancia, tiene una temperatura 1 y esta otra sustancia tiene una temperatura 2. Mira, estas dos no se suman. T1 más T2. ¿Se dan cuenta? Propiedad intensiva. Entonces, recordemos eso. La temperatura es una propiedad intensiva. No depende de la masa. ¿Ya? Muy importante. Temperatura es propiedad intensiva. ¿Ya? Que no depende de la masa, les vuelvo a reiterar. Eso es la propiedad intensiva. ¿Ya? No depende de la masa y no se suman, les decía, ¿no? No son aditivas. O sea, T1 más T2 no vamos a sumar. ¿Ya? Entonces, en paréntesis, no depende de la masa. ¿Ya?
Ah, ya les dije que es temperatura, ¿ya? Y está relacionado con el movimiento vibracional de las moléculas, ¿ya? Ahora, con esto de la temperatura, tenemos que entender qué es contacto térmico y qué es equilibrio térmico. Entonces, 3.1.1, temperatura. Un subnivel de este. Seguimos en temperatura, 3.1.1, ¿ya? Miren, estamos en temperatura, punto 1. A ver, 3.1.1, ¿no? Temperatura, punto 1. Contacto térmico. ¿Qué será el contacto térmico? A ver, ¿qué creen que es el contacto térmico? ¿Hablará, dicen, de la transmisión de la temperatura o del calor o de en cada sustancia o masa? A través de un contacto. Exacto. Transmisión de temperatura, me dijo, ¿no? Pero la temperatura en sí no se va a transmitir como tal, sino va a haber un movimiento vibracional de las moléculas. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar lo siguiente. ¿Ya? Eh, contacto térmico. Voy a considerar, mira, esto de acá. Dos cuerpos, ¿ya? O dos sustancias. Una sustancia A y una sustancia B. ¿Ya? Una sustancia B. A, B, son dos sustancias. ¿Ya? Estas dos sustancias se encuentran dentro de un sistema, es un sistema aislado prácticamente. Vamos a decir, mira, ustedes tienen experiencia tal vez con los envases de plastoformo, ¿no? En algún momento tal vez consumieron helado en un envase de plastoformo, no sienten, voy a decir por el momento, lo frío que está el helado, ¿no? No se siente. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, últimamente, donde, bueno, cuando se compra la comida y es para llevar, te venden envases de plastoformo. ¿Con qué fin? Para evitar que se enfríe la comida, ¿no? Miren, este es el envase de plastoformo, vamos a decir, ¿no? Un envase de plastoformo. Tengo dos sustancias, A y B. Se dice que A y B se encuentran en contacto térmico, ¿ya? Se dice, A y B se encuentran en contacto térmico cuando esta sustancia tiene una temperatura de A, esta sustancia tiene una temperatura de B y temperatura de A es diferente a la temperatura de B. ¿Ya? Ah, entonces acá A está con sus moléculas vibrando mucho más que B. Y ese movimiento vibracional se va transmitiendo a B. Ese es el contacto térmico. ¿Ya? Ese viene a ser el contacto térmico. Nada más eso. Es decir, si están en un A ver, te escucho, Daniel. si están encerrados en un espacio, dos cuerpos que tienen sus propias temperaturas, ¿se van a transmitir el calor a través de sí? Sí, entre ellos. Tú lo has dicho, van a transmitir, se transmite calor a través de ellos. Entre ellos, mejor dicho. ¿Ya? Dicen, ¿Sí? esta ley de contacto térmico solo se cumple si ambas sustancias o masas son de diferentes temperaturas, ¿no? Una vez Exacto. de que llegue a la misma temperatura cada una, porque asimilo que van a llegar a un equilibrio térmico, ahí ya no se hablaría de contacto térmico.
ya no, intercambian energía. Ok. No se habla de contacto térmico, ¿ya? Entonces, cuando hay diferencia de temperaturas, hay intercambio de energía. Lo que les decía acá, ¿no? En termodinámica vamos a ver puntualmente el cambio en la temperatura, que tiene que ser diferente de cero. Y esto es así, ¿no? Hay un intercambio de energía. ¿Ya? Pero hay una consideración para este intercambio. Este tiene que ser un sistema aislado. Sistema aislado. Enseguida vamos a hablar de lo que es esto de sistema aislado, ¿ya? Entonces, miren, como les decía, esto es el envase de plastoformo, digamos, bien cerrado herméticamente. A está caliente. Vamos a hablar de comida, por ejemplo. Vamos a decir que esto es una fritura, ¿ya? Y acá vamos a tener, por decirte algo, no sé, que no se tendría que mezclar, digamos, lechuga. ¿Se dan cuenta? Como esta fritura tiene mayor temperatura, esa temperatura va a viajar hasta B y lo va a calentar, vamos a decir. Y lo que decía hace un momento Jorge es, va a haber un equilibrio térmico al final, ¿no? Esa es la idea de contacto térmico. Espero que no haya ninguna consulta, alguna duda. ¿Te escucho? Perdón. Cuando hay diferencia de temperaturas, hay contacto térmico, ¿no? Dijo. Sí. Ya está, gracias. Diferencia de temperaturas. Acá está, mira. Esto es lo importante para el contacto térmico. ¿Ya? Entonces, contacto térmico, diferencia de temperaturas, diferentes temperaturas de las sustancias, ¿no ve? De estas sustancias, intercambian energía. Ahora, les voy a hablar de lo que es equilibrio. ¿Ya? Equilibrio térmico. Cuando hablamos de equilibrio térmico, voy a dibujar igual otro sistema que está aislado. ¿Ya? Entonces, miren, otro sistema. Acá está mi sistema. Entonces, voy a dibujar otras sustancias. Mira, este sigue siendo el sistema. Sistema aislado. Esta es una sustancia. Para no meternos con estas mismas, a ver, voy a dibujar. Que esta sea C y esta D. Diferentes sustancias. ¿Ya? Ahora vamos a decir, esta sustancia, ya hablando de comida, vamos a decir que es lechuga. ¿Ya? Está frío relativamente, vamos a decir. ¿Ya? T sub C. Y esta sustancia es tomate, en una ensalada, por ejemplo. ¿Ya? T sub D. Ambos están fríos, se han lavado y todo eso, se colocan en este recipiente y se dice, mira, la temperatura de C, que para nosotros es la lechuga, es lo mismo que la temperatura D. Entonces, cuando hablamos de equilibrio térmico, vamos a decir, no intercambian energía. ¿Ya? No intercambian energía. No hay intercambio de energía, no hay estas flechitas que representan ese intercambio de energía. ¿Ya? Ese es el equilibrio térmico, muy importante, por cierto. ¿Ya? Y puede suceder lo mismo con decirle, esta es una fritura, otra fritura, papa frita, digamos, pollo frito, ¿no? A la misma temperatura, no van a intercambiar energía. Para que exista intercambio de energía, sí o sí, tiene que ser diferente la temperatura de las sustancias. ¿Ya? Entonces, la idea de contacto térmico y equilibrio térmico tiene que ver mucho con lo que es la ley cero de la termodinámica, de la cual vamos a hablar luego. ¿Ya? Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna consulta? Todo claro por este lado, Lee. ¿Se entiende? Dice. Ya. Entonces, voy a continuar. Ya estoy. Miren.
temperatura, ¿no? Contacto térmico, equilibrio térmico. Hasta ahí termina esta parte de la temperatura. Pero previamente, una nota importante respecto a este subtítulo. ¿Ya? Nota. Nota. Una forma de referirnos a la temperatura, hay varias, ¿no? Tiene que ver con el movimiento vibracional, tiene que ver con que si estamos hablando de frío o caliente, ¿no? Entonces, nota. Temperatura. Es una propiedad, ¿ya? ¿Verdad? Voy a decirles qué determina. Si una sustancia, ¿ya? Se encuentra en equilibrio térmico. ¿Ya? Temperatura es una propiedad que determina si una sustancia se encuentra, aquí, así. Una sustancia se encuentra en equilibrio térmico respecto a otra sustancia, ¿no? Entonces, esa es la idea de temperatura. ¿Ya? Entonces, esta idea nosotros podemos manejar. ¿Qué temperatura tiene A? ¿Ya? ¿Qué temperatura tiene A? Acá voy a continuar, mira. T sub A mayor a T sub B. En ese sentido va el intercambio de energía. ¿Ya? A, vamos a decir, está caliente y B está frío. Entonces, el flujo de energía siempre va de caliente a frío. ¿Ya? Ahora, acá, ¿qué es la noción de frío? ¿Alguien recuerda esta idea? ¿Qué será el frío? Yo, Listen, tenía entendido que el frío es la ausencia de energía calórica y por alguna razón el frío absorbe calor. Sí, eso es correcto. ¿Ya? El frío solo es, así lo vamos a decir, ausencia de temperatura. ¿Ya? O sea, una temperatura baja. A partir de este momento, ya no vamos a hablar de frío o caliente. ¿Ya? Porque decir frío, en un sentido físico, no es correcto. Vamos a decir que frío en física no existe. ¿Ya? La definición como tal. ¿Ya? Pero, perdón, vamos a decir que frío no vamos a tomar en cuenta porque es la ausencia de la temperatura, el frío. ¿Ya? Así lo vamos a decir. Por ejemplo, estos dos cuerpos, les decía, está a una temperatura frío, vamos a decir, ¿no? No hay otro cuerpo por acá, otra sustancia que los caliente, por ejemplo, una fritura por acá, ¿no? Estas dos vegetales, voy a decir. ¿Ya? Ahora, les decía, de ahora en adelante vamos a dejar la idea de temperatura es sentir si algo está frío o algo está caliente. No. ¿Ya? Temperatura tiene que ver con el movimiento vibratorio de las moléculas de una sustancia. A mayor movimiento, mayor temperatura. A menor movimiento vibracional, menor temperatura. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, la segunda parte de la nota. ¿No? Otra nota. Ahora, no hablamos de frío ni caliente. ¿Ya? Ahora, no vamos a hablar como sinónimos, lo que realmente vamos a hablar nosotros, vamos a decir, el cuerpo está a una temperatura mayor, ¿ya?
al decir a una temperatura mayor, ustedes tienen que hacerse la idea de caliente. ¿Ya? Otra. El cuerpo está a una temperatura menor. Entonces, vamos a hablar de un cuerpo frío. Y lo correcto es decirlo así, referirnos a la sustancia, al cuerpo, a lo que estemos analizando con tiene temperatura mayor y tiene temperatura menor. ¿Ya? Siempre va a haber dos temperaturas. Uno va a tener una temperatura mayor y otra temperatura menor. ¿Ya? Ahora esto. Vamos a hacer un dibujo de eso para que se entienda. Mira. Varias sustancias. Ya en este sistema. Y vamos a darles nombre. T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub 4 y T sub 5. ¿Ya? Voy a decir. T sub 1 es mayor a T sub 2 y T sub 2 es mayor a T sub 3. T sub 3 es mayor a T sub 4 y T sub 4 es mayor a T sub 5. Este es un sistema aislado. ¿Ya? Enseguida vamos a ver el concepto de sistema aislado. Ahora miren, ¿qué ocurre con esto realmente? En este sistema aislado, T sub 1 intercambia energía, ¿ya? Pero no solo con T sub 2. Miren, lo voy a dibujar con un color verde. Miren cómo va a intercambiar energía. Con T sub 2, con T sub 3, o el cuerpo 3, mejor dicho, el cuerpo 4 y el cuerpo 5. ¿Por qué intercambia energía? Porque tiene mayor temperatura. ¿Ya? Ahora, miren, T sub 2. T sub 2 también va a intercambiar energía. ¿Con quién va a intercambiar energía? Con los cuerpos que tienen menor temperatura, mira. Por ejemplo, T sub 4, T sub 3 y T sub 5. ¿Se dan cuenta en qué sentido va el flujo de la energía? Ya se están dando cuenta, ¿no? Ahora, T sub 3. ¿Con quiénes intercambia energía T sub 3? Con otro color. Va a intercambiar con T sub 4 y T sub 5. Miren cómo termina la flecha. ¿No? Y por último, mira, T sub 4, ¿con quiénes va a intercambiar energía? A ver qué color no he usado acá. A ver, el rojo. ¿T sub 4 podrá intercambiar energía con T sub 1? A ver. No. En este sentido, mira la flecha. Esto está mal decir, mira. El cuerpo T sub 4 intercambia energía con T sub 1. En ese sentido, está mal dicho. No va a intercambiar energía en ese sentido. Pero intercambia energía en este sentido. Miren la flecha verde. Entonces, T sub 4, mira, va a intercambiar energía con T sub 5 en este sentido. ¿Ya? Y esto, quiero que lo entiendan. Vamos a decir que igual es un alimento o algo, un almuerzo, no sé. Papa, arroz, no sé qué tendrá, ¿no? Ensalada. Imaginemos que está en un envase de plastoformo. Lo van a cerrar, ¿no? Se cierra el plastoformo y tal vez ustedes tienen que volver a casa, no sé. Al llegar a casa, ustedes notan que la lechuga está caliente, ¿no? El tomate está caliente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el intercambio de energía. Vamos a estudiar lo que pasa después, ¿no? Ahora no, solo como idea les pongo esto, ya para que entendamos bien la temperatura y cómo es la temperatura, o sea, cómo hay el intercambio de energía entre temperaturas mayores y menores. ¿Ya?
Ahora, espero que con esto se comprenda mucho mejor la idea de temperatura. ¿Ya? Ahora, sigo en la nota. Nota. A ver, para que se entienda mejor, nota 1, nota 2 y nota 3. ¿Ya? Esto es muy importante. No lo he descrito al inicio del subtítulo temperatura. Mejor escribo, la temperatura es una magnitud escalar. ¿Ya? Esto es muy importante de reconocer. ¿Están todos de acuerdo con eso? Magnitud escalar. ¿Ya? Entonces, la temperatura es una magnitud escalar y además es una propiedad intensiva, ¿no? ¿Lo había escrito? Propiedad intensiva de la materia, no depende de la masa. Ya. Ya les he hablado de temperatura. Miren, estamos en el subtítulo 3.1.1. De aquí derivan temperatura, ¿no? Contacto térmico, equilibrio térmico. Ahora vamos a ir al siguiente subtítulo. 3.1.2. Ya hemos hablado de temperatura. 3.1.2. ¿Ya? Estamos en termometría. Hemos hablado de temperatura. Ahora, lo que concierne a la temperatura son sus escalas. ¿Ya? Escalas de temperatura. Al hablar de las escalas de temperatura, tenemos que entender lo siguiente. Esto de las escalas de temperatura surge con la idea de la calibración de termómetros, ¿no? Entonces, había un fabricante de termómetros que medía su escala de temperatura en un determinado rango. Otro fabricante de termómetros lo medía en otro rango. Entonces, para uniformizar, ¿no? Aparece esta escala de temperaturas. Nada más es eso. ¿Ya? Entonces, les digo, es para uniformizar. Para uniformizar, ¿ya? La calibración de termómetros. Surge la escala de temperaturas. Ahora, les decía, ¿no? ¿Qué es un termómetro? Eso tenemos que entender antes de continuar con esto. Hay termómetros digitales, ¿no? Termómetro. Termómetro es un instrumento de medición, por ejemplo. Seguramente han tropezado con este tipo de termómetro. Algo así. Es un termómetro digital. ¿No? Y acá, seguramente obtienen la temperatura. ¿Ya? 36 punto, vamos a decir que es normal esta temperatura, 36,8 o 0.8. ¿No? Y acá, tal vez tiene la unidad de grados Celsius. ¿No? General. Pero esto nos muestra la temperatura. El elemento sensitivo de este instrumento es esto de acá. Claro que esto tiene una electrónica de por medio, ¿no? Este es el elemento sensitivo. ¿Ya? En la actualidad eso se usa para medir temperaturas. Inclusive en la industria, ¿no ve? Esto es una resistencia que varía con la temperatura. ¿Ya? Y nosotros tenemos esta interfase que nos muestra la temperatura. Este es el termómetro digital. ¿Ya? ¿Ya?
el termómetro que vamos a seguir estudiando, a pesar de que existe el digital, es el termómetro de bulbo. ¿Ya? Voy a dibujarlo al termómetro. ¿Ya? Es está hecho de vidrio, ya exteriormente, y la parte sensitiva es el bulbo. El bulbo es aquel lugar donde se encuentra un líquido. En este caso, ustedes recuerden que este líquido, si han visto los termómetros con los que se mide la temperatura, este líquido es de color plomo, ¿no? No puedo usar el color plomo acá, no se va a notar muy bien, y tampoco lo tengo acá. Entonces voy a decir que este líquido es mercurio, usualmente, ¿ya? Mercurio, Hg. Y las partes de este termómetro, este es el bulbo. ¿Ya? Bulbo. Le dicen así porque acá se encuentra el líquido. ¿Ya? Ahora, acá existe un capilar. ¿Ya? Este es un tubo capilar. ¿Qué es un tubo capilar? Un tubo que tiene un diámetro muy, muy pequeño. ¿Ya? Este es el tubo capilar. Mira, esto está al vacío por si acaso. Tubo capilar. ¿Ya? Entonces, cuando sube el mercurio por este tubo, mira, nosotros tenemos la idea de cuánta temperatura tiene el ambiente o el cuerpo humano, no sé. Y acá están las escalas, ¿no? La escala prácticamente. Vamos a decir, acá 36, 37, 38, ¿no? Acá que sea 37, 37, 38, 39. ¿Ya? Acá 36, 35. Está con hipotermia, vamos a decir, ¿ya? Entonces, mira, 35, 36, 37, ¿no? No te parece, me disculpan, 38 y 39. ¿Ya? También tiene unas subdivisiones, si se dan cuenta, ¿no? Ya. Así. Este es el termómetro. Analógico, podríamos decir. No sé. ¿Ya? Termómetro de vidrio, termómetro digital. Entonces, en la antigüedad existían estos termómetros, ¿ya? Pero que tenían su escala arbitraria. Cualquiera podría fabricar termómetros. Entonces, por ejemplo, Fahrenheit era un comerciante prácticamente. Entonces, con la idea de uniformizar su medida de, su termómetro, ¿ya? Entonces se pone a la idea de que usa dos temperaturas, ¿ya? Para compararlo con otras escalas, con Celsius, Kelvin y Rankine. ¿Ya? Entonces, esta es la idea del termómetro. ¿Ya? Ahora les voy a hablar de las escalas de temperatura. ¿Qué son las escalas de temperatura? A ver, vamos a dibujarlo de esta manera. Mira, ahora aquí voy a representar a los termómetros. Un termómetro amarillo. Ya, no me gusta que esté así de chueco. Ahora sí. Voy a dibujar un termómetro amarillo. A ver, ahora que sí. Está mejor. Mira, esta es la idea, ¿no? Este termómetro, este es el bulbo, ¿no? Tendrá un determinado líquido, ya usualmente es mercurio, este líquido de acá. Ya. Este es de un fabricante X por el momento, vamos a decir, ¿ya? Acá hay otro termómetro, del mismo tamaño, ¿ya?
otro termómetro del mismo tamaño. Y es de un fabricante Y, voy a decir. ¿Ya? De un fabricante Y. Otro termómetro, también del mismo tamaño. ¿Ya? Otro termómetro del mismo tamaño. También va a ser de un fabricante Z. Y por último, entonces, con la idea de uniformizar estos termómetros, sus escalas, ¿no? Aparece esto de escalas de temperatura. Ahí está. ¿Ya? Ahora, en estas escalas de temperatura vamos a tener lo siguiente. A ver, ¿todavía me escuchan? Sí, se le escucha. Sí, ya. Entonces vamos a continuar con las escalas de temperatura. Ya. Ahora, vamos a decir, la primera escala de temperatura es la de Celsius. ¿Ya? Pues acá abajo vamos a colocar Celsius. ¿Ya? Celsius. La segunda escala, vamos a decir que es la escala Kelvin, porque va a ser el absoluto de Celsius. ¿Ya? Kelvin. Lord Kelvin. Recuerden a Kelvin. La siguiente escala, vamos a decir que es Fahrenheit. O si lo leen así normal, es Fahrenheit. ¿Ya? Si no me equivoco, a ver, no me equivoco, tiene un H intermedio. Aquí. Hola. Entonces, es Fahrenheit. Así. ¿Ya? Fahrenheit. Y esta última escala es la escala absoluta de Fahrenheit. Rankine. Esas escalas vamos a manejar. ¿Ya? Ahora, tienen una simbología como todo, ¿no? La simbología es la siguiente, y presten mucha atención. Esta escala es grado Celsius. Grado Celsius. Esta escala es Kelvin, grado Kelvin, una K mayúscula nada más, absoluto de esta escala. Fahrenheit, grado Fahrenheit. Y el absoluto de esto es el Rankine. Una R. Nada más. Ya. Ahora les decía, ¿no? Estas escalas, para uniformizarlas, hay que tomar en cuenta el punto de ebullición del agua y el punto de solidificación. O sea, a qué temperatura el agua se transforma en hielo. ¿Ya? Esos dos puntos. Entonces, miren, esta línea de color verde va a hacer referencia a uno de los puntos. A ver, color verde, color rojo. Ya, acá voy a decir. Una línea horizontal y otra línea celeste. Por acá voy a colocar, ¿eh? Ahí está. Entonces, acabo de decir, para tener hielo. Hielo. Acá, vapor. Vapor de agua. Acá no tendría que decir hielo de agua, ¿no ve? Porque sabemos que el hielo es de agua. ¿No ve? Simplemente hielo. ¿Ya? Ahora, Celsius toma esta referencia. Como esto se mide en grados Celsius, este punto de acá, mira, esta parte de su escala, para Celsius vale 0. ¿Ya? Para Kelvin vale 273. ¿Ya?
Para Fahrenheit vale 32. Y para Rankine vale 492. ¿Ya? 492. Son datos ya sin decimales. Claro, esto tiene decimales. Punto 15, 466.15 Kelvin, 492.67 Rankine. ¿Ya? Ahora, para el punto de agua, cuando se transforma en vapor de agua, este valor es, acá, ¿no? A eso me refiero, es 100. ¿Ya? Este valor es 212. Este valor es 373. Y este valor es 671. ¿Ya? 72 sería, redondeando. ¿Sí? 672 vamos a colocar, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? Ahora, miren cómo se relacionan estas escalas de temperatura. Tenemos esos dos puntos de solidificación y de vaporización, ¿no? Del agua. Ahora, de esta figura, miren, yo voy a hacer solo para dos. A ver, 273. Este error, esto está mal escrito. Voy a modificar. Fahrenheit, ¿no? 212. 373. Voy a modificar eso, si no voy a tener un error, ¿ya? Kelvin es 273. ¿Ya? Y Fahrenheit es 212. Eso es lo correcto, ¿ya? Mil disculpas por el error. Este es 300. Nuevamente el error. Ya. Lo voy a corregir. Es 300 este valor. ¿Ya? 373. Ahora sí, 32 a 212. Ahora. Relación. ¿Ya? Mira, relación. En una gráfica tendré lo siguiente. Mira. Por decirte, esta que sea la temperatura Kelvin. ¿Ya? Temperatura Kelvin. Y esta de acá que sea la temperatura, a ver, temperatura Fahrenheit, por decirlo así, F. ¿Ya? ¿Cómo se mide esto? En grado Fahrenheit. Y este de acá se mide en Kelvin, ¿no? Kelvin y grado Fahrenheit. Ya. Entonces, ¿cómo analizamos esto? Lo vamos a analizar de esta manera. Mira. Ahora, acá tenemos el cero, ¿no? El cero. Vamos a graficar, ¿ya? Para empezar. El cero. La intersección entre estas dos escalas, cero. Para Kelvin, ¿dónde está? Para Kelvin, tengo un valor de 273. Vamos a decir que ese valor está acá. ¿Ya? 273. Y para Fahrenheit tengo otro valor, ¿no? ¿Qué valor es? A ver, veo. 32. La escala de esto es diferente, ¿no ve? Mira, esta es una escala más reducida y esta es una escala más amplia, podemos decir. Acá, ¿ya? Acá tengo el valor de 32. Y miren, ¿qué es lo que pasa cuando intersectamos vertical y horizontal? Tenemos un punto, ¿no? Un punto. Ya, tenemos el primer punto. Ahora, vamos a decir el otro punto del agua, ¿no? Su punto de ebullición, 373. 373 Kelvin. Y para el punto de ebullición de la escala Fahrenheit, 212. Acá vamos a decir, ¿ya? 212. Nuevamente, intersectamos, ¿no?
¿Se dan cuenta? Intersectamos estos. Tengo 2 puntos. ¿Qué es lo que se puede realizar con 2 puntos? A ver. Una recta. Una recta. Entonces vamos a dibujar la recta. Ahí está. Tenemos una recta. ¿Se dan cuenta? ¿Y esta recta qué tiene? Tiene una pendiente. A esto le voy a llamar alfa, ¿no? Tita, ¿no? Para la pendiente. Tita. Entonces yo tengo acá tita. ¿Ya? Ahora miren. Este es el punto origen. ¿Ya? A este punto le voy a llamar P, Q. ¿Ya? Son puntos P, Q. Y si prolongo acá la línea segmentada, se intersecta con esta línea segmentada de color rojo formando, mira, 90 grados, ¿ya? Simplemente por nuestro sistema cartesiano, ¿no? Coordenadas rectangulares. PQR. ¿Ya? Ahora, ustedes recuerden lo siguiente. Tenemos una recta. Tenemos tita. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Recordando geometría analítica. A ver, ¿qué podemos realizar? ¿Se puede realizar algo acá? Se puede hallar la pendiente, ¿no? Dicen. La pendiente. Ah, entonces recordemos, mira. Tangente de tita, ¿no? Es la pendiente. ¿Y es igual a qué esta tangente de tita? ¿A qué será igual? Cateto puesto sobre cateto adyacente. Este cateto sobre este. O sea, vamos a tener 373, mira. 373 menos 273, ¿no? Grado Kelvin. ¿Dividido entre qué? ¿Entre qué va a estar dividido esto? Cateto adyacente. 212 menos 32. 32. ¿Ya? Ahora ustedes díganme, ¿qué valor tiene esta pendiente? A ver. 373 menos 273 es 100 prácticamente, ¿no? 100. Dividir 212 menos 32. ¿Cuánto es esto? ¿Es correcto? 180. 180, ¿no? Ahora, 180 dividido en 100 dividido entre 180, ¿qué es igual a eso? 5 novenas. 5 novenos. Miren, ya tengo la pendiente. ¿Ya? Ahora, de alguna manera podría relacionar la pendiente con alguna ecuación de la recta, por decirlo así. A ver, ¿habrá alguna ecuación que me relacione la pendiente con algún punto? Punto pendiente. Ya, a ver, miren, un punto cualquiera, ¿no? De la recta. Por decirles acá, tengo el punto. Temperatura Fahrenheit y temperatura Kelvin. Ahora, la ecuación punto pendiente, ¿cómo se relaciona? A ver, ¿cómo se relaciona esta ecuación punto pendiente? Se relaciona con esta misma, miren, la pendiente. Yo digo entonces, a ver, mira esto, voy a utilizar cualquiera de estos puntos. Se la encuentra, es una recta. Este punto de la recta, para temperatura Kelvin, Fahrenheit. Y digo entonces, 5 novenos, que es la pendiente, ¿no? ¿Es igual a qué? Mira, otro triángulo, ¿se dan cuenta? PQR, S,
T. Ahora lo puedo relacionar con este valor, con este, es indistinto, cualquiera de los dos. ¿Ya? Con este voy a relacionar. 5 novenos es igual a ¿qué? Es la pendiente, ¿no? Tangente de θ es igual, cateto opuesto, ¿no? Cateto opuesto. Temperatura Kelvin menos 273. ¿De dónde sale esto? Mira, esto sale de lo siguiente. De esto sale, mira. Este lado es ST, ¿se dan cuenta? ST, ¿ya? ¿Dividido entre qué? 32 TF, ¿no? TP, PT es este otro lado. Entonces, ¿dividido entre qué? Temperatura Fahrenheit menos 32. Entonces, mira, tengo una ecuación que me relaciona estas dos escalas de temperatura. Mira, es 5 veces por temperatura Fahrenheit menos 32, ¿no? Es igual a ¿qué? 9 veces, ¿no? 9 va a ir a multiplicar, temperatura Kelvin menos 273. ¿Ya? Entonces, de esa manera ustedes relacionan estas unidades. ¿Hay alguna pregunta? Por mi parte no, dice. ¿Ya? Entonces, a ver, durante estos minutos, como receso lo haremos, mira, 5 minutos de receso. A ver, ¿cómo encuentran una relación, por decirles, entre Celsius y acá, Kelvin? Celsius y Kelvin. ¿Habrá una relación? Acá. La relación es entre Kelvin, ¿no? Y grado Fahrenheit. Esa es la relación. Se obtiene de esta manera. ¿Ya? Ahora, ¿alguien me gustaría que obtenga una relación entre Celsius y Kelvin? Como receso 10, ya que sea 10 minutos el receso, y me presentan a mi personal de WhatsApp, ¿no? La relación que existe entre esas dos escalas de temperatura. ¿Hay alguna pregunta? No hay preguntas. Ya. ¿Están de acuerdo con el receso de 10 minutos y calculan la relación de temperaturas? Celsius. También dice. Ya. 10 minutos de receso. En este momento tengo las 5:25 pm. Volvemos a las 5:35 pm. Ya. Ahora sí, ya vi cómo resolvieron. ¿Ya? Siempre es bueno resolverlo, ¿no? El problema. Ya. Entonces, la relación, espero que me escuchen. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. ¿Ya? La relación Celsius-Kelvin. ¿Ya? Lo vamos a escribir de esta manera. Ahora, miren, la gráfica que vamos a elaborar va a ser Kelvin en el eje Y y Celsius en el eje X. A ver qué sale. Vamos a revisar eso. Les digo, relación Kelvin, grados Celsius. Entonces, acá yo tengo al Kelvin, grado Kelvin, miren. Al grado Kelvin. Kelvin, ¿no? Hay que se mide en Kelvin también, acá.
¿Ya? De acá vamos a tener, esta es la temperatura Kelvin, ¿no? Temperatura. Acá la temperatura Celsius, que se mide en grados Celsius. Vemos los datos, mira. 273 Kelvin. Acá vamos a decir, ¿no? 273. 373. Acá, 373. ¿Ya? Ahora, miren esto. Celsius, para el punto de solidificación del agua, es 0. Entonces, acá está, ¿no es? 0. Acá está el primer punto. ¿Lo notan? Primer punto. El siguiente punto, para Celsius, es 100. Entonces, obtenemos lo siguiente, ¿no? Esta vendría a ser la recta. Ahí, ¿no? Esta es la recta que tiene el ángulo tita. Y digo, tangente de tita es igual a esta diferencia, ¿no? Entonces, la pendiente, digo, ¿no? Tangente de tita, digo. Tangente de tita es igual a lo siguiente. Mira. 273 menos, perdón, 373 es, ¿ya? ¿De dónde sale el 373? De este punto. ¿Se dan cuenta? Que es este. Menos este, ¿no? 373 menos 273 dividido entre este lado del triángulo. Se forma un triángulo, ¿no? 100 menos 0. ¿A cuánto es igual esto? Esto es 100, ¿no? Abajo 100. Entonces esto es igual a 1. ¿No? La pendiente prácticamente es 1. Es como decir que tita vale 45 grados, ¿no? Ya, primer dato. Ahora, la otra forma. La ecuación de la recta. ¿Qué me dice la ecuación de la recta? ¿No? Si este fuera X, o Y, mejor dicho, Y, temperatura Kelvin, es igual a, y la ordenada en el origen, 273, mira, 273, más la pendiente, M es la pendiente, recuerden esto, M es la pendiente, M, la pendiente, por X. ¿Se dan cuenta? Recuerden la ecuación de la recta. Ordenada en el origen más pendiente por X. Esa es la ecuación de la recta. Ordenada pendiente, ¿no? Entonces, tenemos esta expresión. Temperatura Kelvin es igual a 273 más temperatura Celsius por pendiente 1. Temperatura Celsius. Entonces, esta es la relación. Miren, de esa manera se puede emplear, se puede hallar la relación entre Kelvin y Celsius. ¿No? ¿Hay alguna consulta? No hay ninguna consulta. No, dicen. Ya. Entonces, nos vamos a regir a esta igualdad de medidas de temperatura, de unidades de temperatura, ¿ya? Por lo tanto, digo, si realizamos las mismas comparaciones ya para Kelvin y Rankine o Fahrenheit Rankine y así, vamos a tener lo siguiente, mira. Temperatura Kelvin menos 273, ¿no? Dividido entre 5. Y a partir de ahí, temperatura Kelvin menos 273 dividido entre 5 es igual a temperatura Celsius. Mira, temperatura Celsius, este va a restar, ¿no? Dividido entre 5. Y esto al mismo tiempo es igual a ¿qué?
el 9 va a ir a dividir, el 5 va a ir a dividir, ¿no? Temperatura Fahrenheit menos 32, temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Y esto al mismo tiempo es igual a temperatura Rankine menos 492 dividido entre 9. Entonces, de esta manera se realizan cambios en las escalas de temperatura. ¿Ya? Ahora, para que entendamos este problema, bueno, esta idea de las escalas de temperatura, es bueno resolver algunos ejemplos. Ejemplo. Ahora, lo que indica es lo siguiente. ¿Para qué, como pregunta, para qué valor Celsius y a ver cómo lo hemos escrito Fahrenheit, con H, ¿no? Celsius y Fahrenheit, ¿para qué valor Celsius y Fahrenheit son iguales? Ya. Entonces, este problema nos indica lo siguiente. ¿Para qué valor Celsius y Fahrenheit son iguales? Ahora, mira, en este problema, así sencillo, vamos a verlo. La escala Celsius y la escala Fahrenheit van a ser iguales. No la escala, más bien me refiero a las temperaturas. Y vamos a encontrar un valor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mira, escala Celsius. Digo, solución. Aplicando. ¿Ya? Lo primero que vamos a aplicar es esto. Temperatura Celsius dividido entre 5 es igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido entre 9. ¿Ya? Ahora, esta es la ecuación que vamos a aplicar. Le voy a dar el nombre de 1. ¿Para qué valor Celsius y Fahrenheit son iguales? Ya. Acá me da la condición, ¿se dan cuenta? Celsius y Fahrenheit son iguales. Entonces, siguiendo la condición, temperatura Celsius es igual a temperatura Fahrenheit. Entonces, esta ecuación es la ecuación I, importante. Entonces, acá voy a escribir condición del problema. ¿Ya? Esta es la condición del problema. Miren, lo único que se hace acá es reemplazar T sub C igual a T sub F. Donde vea T sub C, coloco T sub F. Entonces, mira, resolviendo, digo, ecuación I en 1. Para resolver, mira lo que se tiene. Temperatura Fahrenheit dividido entre 5 es igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido entre 9. Y acá tenemos que resolver, nada más, ¿no? 9 va a multiplicar 5 y tenemos 9,95. Tenía que escribir 9T, ¿no? Entonces escribo de esta manera. 9 veces la temperatura Fahrenheit es igual a 5 veces la temperatura Fahrenheit menos 5 por 32. ¿Cuánto es? 160. 160. Exacto, 160. Y las operaciones que vamos a realizar son las siguientes, mira. Va a ir a restar, ¿no ven? Entonces, temperatura Fahrenheit es 4, ¿no? Es igual a, se queda, menos 160 y el signo negativo. Tengo aquí un 4. 160 dividido entre cuánto, entre 4, ¿qué es igual? A 40. ¿Ya? Temperatura Fahrenheit, 40. ¿Ya? Las unidades.
Por defecto se introducen acá las unidades. Y quiero que entiendan esto. En las gráficas, mira, esta tiene unidad de Kelvin, ¿no? Esta tiene unidad de Fahrenheit. Miren la pendiente. Esta pendiente, ¿qué unidades tiene? Mira, ¿qué unidades tiene? En el numerador, Kelvin, y en el denominador, grado Fahrenheit. ¿Se dan cuenta? Ahora mira, 9. Acá tenemos 9 grados Fahrenheit. 5. Perdón. 5, mira. Unidades de Kelvin. 9 unidad grado Fahrenheit. ¿Se dan cuenta? De esa manera se transforman las unidades de una unidad de temperatura a otra. Y lo mismo ocurre acá. Lo mismo va a ocurrir acá. ¿Ya? El 9 tiene unidad de Fahrenheit, el 5 unidad de Celsius. ¿Ya? Entonces, este valor se mide en grado Fahrenheit. Y por condición del problema, mira, temperatura Celsius es igual a menos 40 grados Celsius. Entonces, miren, las escalas Celsius y Fahrenheit tienen un valor común, igual, en número, ¿ya? ¿Para qué valor? Este es el valor. Celsius y Fahrenheit son iguales. Y son iguales para este valor, para menos 40. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Ya? Acá lo voy a realizar el dibujo. Kelvin, Fahrenheit. ¿Ya? Ahora, acá, mira, voy a dibujar acá la escala Celsius. ¿Ya? La escala Celsius. ¿Ya? 0 grados y 100 grados está por acá, ¿no? Por acá. ¿Se dan cuenta? Estoy dibujando, sobreponiendo la escala Celsius acá. Ahora mira, va a haber una intersección. ¿Ya? Y les aseguro que esta intersección llega acá y vamos a tener otra recta. Celsius y Fahrenheit. Digamos una recta así. ¿Ya? Son dos rectas con diferente pendiente. Estoy suponiendo, no es necesario que lo dibujen, esta recta. Esta recta es de temperatura Celsius, es función, mira, es igual a función de temperatura Fahrenheit. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ustedes saben, cuando dos rectas no son paralelas, en algún momento se encuentran, ¿no ve? Se intersectan. Y este punto de intersección entre esas rectas, ¿ya? De escalas, de dos rectas, es este. ¿Se dan cuenta? Va a ser ese prácticamente. Algo así se tiene que interpretar. ¿Ya? Espero que hayan comprendido el problema. Esto lo voy a borrar, ¿eh? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Todo claro por este lado, Alice. Ya, gracias por responder. Ahí está. Ya, eso, más o menos esa es la interpretación, ¿no? Ahora, el último ejemplo de termometría. Ejemplo. Encontrar una fórmula que, vamos a decir que, relacione la escala Celsius, ¿ya? La escala Celsius, como es nombre propio, con mayúscula tenemos que escribir, ¿no? La escala Celsius con una escala. Escala
con una escala, vamos a decir, esta escala va a ser cualquier nombre, con una escala X, ¿ya? Cuyo punto de fusión del agua es, ¿ya? El punto de fusión del agua es un valor cualquiera. A ver, voy a exagerar. Menos 1500. ¿Ya? Grado X. Y su punto de vaporización es, ¿ya? Ahora, otro valor muy exagerado. 2500, ¿ya? Grados, voy a decir, X. Entonces, tengo eso. En el marco de la puerta está colgado. En el marco de la puerta está colgado, ahí arriba. Ahora, con esto usted va a obtener lo siguiente. Mira. Nuevamente, ¿no? Realizamos esto. ¿No? Arbitrariamente tenemos una escala X. Acá voy a colocar. Temperatura X, que se mide en grados X. Y, ¿no? Temperatura Celsius. Acá tenemos grados Celsius, ¿no? Temperatura Celsius. Ahora, relacionamos los dos puntos, ¿no? Como en el caso anterior. Tenemos esta intersección acá y decimos, para 0 grados, ¿no? Mira, así va a ser, ¿no? Para 0 grados Celsius, X vale menos 1500. Por acá, ¿no? Menos 1000. Entonces esto lo voy a hacer así, mira. Está mal acá. Así lo vamos a hacer. ¿Realizar ya? No voy a tener espacio para realizarlo así. Así. Esta se mide en grados Celsius, esta escala, esta recta vertical, es la temperatura Celsius. ¿Ya? Entonces decimos, para 0 grados, mira, 0 grados, ¿no? El valor de la temperatura X es 1000 menos 1500, ¿ya? Para 0 grados. ¿Se dan cuenta? Este viene a ser el primer punto, ¿ya? Luego, para 100 grados, punto de vaporización. 100 grados, ¿no? 100 grados Celsius. ¿Cuánto vale la escala X? Ese mismo punto. Entonces vemos, mira, 2500. Digamos por acá, ¿ya? 2500 grados X. Entonces lo que realizamos nosotros es esto, ¿no? Esto es lo que realizamos. Tenemos dos puntos y partimos de esto. Una recta. ¿Se dan cuenta? Una recta. Una recta que tiene puntos P, Q, R. R es perpendicular acá, ¿no? Este punto, mejor esta recta PQ, este segmento RQ, es perpendicular al eje del TX. Tiene una pendiente, ¿no? Un ángulo. Es una recta. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Solución, decimos, solución. Graficar. Es importante graficar. ¿Ya? O si gustan ustedes, emplean la ecuación de la tangente directamente. Pero esta es la idea, ¿no? Entonces yo digo, la pendiente, ¿no? Es igual a esto, ¿no ve? Cateto opuesto, o sea, el lado QR. Entonces, QR es 100 menos ¿qué? Menos 0. Recuerden que esto tiene unidad de grados Celsius, ¿no? ¿Dividido entre qué? El lado PR. El lado PR es 2500
2500, ¿no? Menos 1500. Pero acá hay un detalle. Este signo es, no importa el lugar que esté el punto, ¿no ves? Siempre va a estar. Es una diferencia. ¿Se dan cuenta? Realmente es 2500. De acá a acá vale 2500. Menos 1500 sería más. ¿Se dan cuenta? O sea, la distancia total de acá a acá es 2500, ¿no? Y de acá hasta acá es 1500. En realidad es 3500. Sería 4000, ¿se dan cuenta? Esta distancia, ¿no? Si hablamos en unidades de metro, ¿no? Entonces, ese es el valor, ¿ya? Y este valor es, miren, 100. Entonces, lo que se tiene es lo siguiente, miren. Digo, tangente de tita, que es igual. 100 dividido entre 4000. 1/40. 1/40, ¿no? Ahora, acá es bien importante esto, mira, lo que les decía. Acá tenemos la unidad, mira, la unidad en esto, de grado Celsius y grado X. ¿Ya? Eso tienen que entender. Y esto, al mismo tiempo, ¿a qué es igual? ¿No? Cualquier punto, como hace un momento lo hemos realizado, ¿no? Cualquier punto elegimos. Y ahí va a salir la relación. T sub C, T sub X. Y esto es igual a. No voy a considerar el valor negativo. ¿Ya? Entonces digo, este y este, ¿no? Y se forma este otro triángulo. ¿No? Otro triángulo. PQRST. Bueno, mira. Y al mismo tiempo esta pendiente del ángulo es igual a este cateto. Mira, va a ser 100 menos T sub C. ¿Se dan cuenta? 100 menos T sub C. ¿Dividido entre qué? Mira, 2500 menos qué? T sub X. Entonces, la relación entre estas unidades es de esta manera. Mira, 100 menos la temperatura Celsius es igual a ¿qué? El 1 va a ir a dividir, ¿no? Va a ir a multiplicar. 2500 menos T sub X dividido entre 40. Noten que arbitrariamente usted puede jugar así con escalas. Una cosa es realizarlo de esta manera, ¿no? Mira, una escala esto sería una escala demasiado precisa por el número de dígitos que tiene, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sería bueno usar una escala así. Pero para fines de construcción esto es difícil. Construir un termómetro que tenga una escala. Imaginen que esto valga 1 centímetro. Y este centímetro ya no tendría que estar dividido en 10. Más bien tendría que estar dividido en 100. Ya no se notaría, ¿no? No sería práctico. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que las escalas que conocemos como Celsius, Kelvin, Fahrenheit y Reaumur, ¿no? Rankine, son las aceptadas para cualquier cálculo. ¿Ya? Bueno, con esto terminamos esta parte de termometría. Miren, hasta acá terminamos termometría. La primera parte. Termometría. ¿Ya? La próxima semana vamos a hablar de esto. La segunda parte, 3.2. Dilatación. ¿Ya? O expansión térmica, dilatación térmica. ¿Ya? Dilatación. Acá colocaremos nomás. Térmica. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento?
Por este lado dice. ¿Ya? Entonces, terminamos acá. ¿Ya? No olviden enviarme la participación a mi personal de WhatsApp y la asistencia, ¿no? Está bien, dice. Ya, el sábado es el primer parcial, por si acaso. Tengan muy en cuenta eso. ¿Ya? Y será hasta la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta luego.